Cristina Pérez. Partimos de un acuerdo, ¿eh? Casi todos defendemos la existencia de la universidad pública. Hasta el gobierno. ¿Cuál es el desacuerdo entonces? Bueno, los rectores advirtieron que hay asfixia financiera porque dicen que no se actualizaron, según la inflación, los recursos que reciben y que eso podría derivar en el cierre de las universidades. Los cálculos que tenemos hechos, más o menos, podemos funcionar 2-3 meses más. Ahora nos han, no sé si ya han depositado o están para depositar en las semanas que vienen, un dinero. Pero ese dinero no viene actualizado, viene con el presupuesto del año pasado. El dinero va a llegar un momento que se nos va a acabar y si se nos termina, si no le gusta la palabra cerrar, le puedo decir que no podemos funcionar. Bueno, esto puso en alerta a gran parte de la comunidad educativa que se movilizó para la marcha de hoy. Y a horas de que se realice esa marcha, el gobierno salió a decir que la cuestión del presupuesto estaba saldada y a desmentir que quieran cerrar la universidad. Esta cuestión de que el presidente Milei y su gabinete quieren cerrar las universidades, lejos estamos de querer realizar tamaña salvajada. Enseguida vamos a analizar qué es lo que se depositó y que se anunció que se iba a depositar el día de ayer y cómo eso se contrasta con los números que la UBA estaba dejando trascender. Pero mientras tanto viene otra cuestión que parece estar en el centro de la polémica. ¿Por qué pedir que las universidades públicas rindan cuenta de sus gastos en forma transparente sería no defenderlas? ¿No debería ser exactamente todo lo contrario? Se ha argumentado con razón en estos días que el Poder Ejecutivo no puede fiscalizar a las universidades porque éstas tienen autonomía consagrada por la Constitución y que solo puede controlarlas la Auditoría General de la Nación. Bueno, ayer quien era presidente de la AGENE hasta el año pasado, Jesús Rodríguez, reconoció que hay dificultades en el control interno de las universidades y que se verifican deficiencias, pero aclaró y remarcó que no se han encontrado delitos. En todos los casos de varias universidades nacionales a lo largo de los últimos años se verifican dificultades en el control interno, no siempre están disponibles los manuales de procedimiento, hay veces que se llevan adelante contrataciones de manera defectuosa, etcétera, etcétera. Pero no hemos encontrado delitos, a diferencia de en otros lugares donde se verifican la incursión en delitos de acción pública. Y acá viene una pregunta un tanto obvia. ¿Se puede hacer una auditoría de calidad con datos deficientes? Que se lo preguntamos ayer a Jesús Rodríguez, nos dijo, claro, mejorar siempre va a derivar en mejor institucionalidad. Y obviamente la mejor auditoría o la auditoría de calidad no va a salir si los datos son eficientes. Y ahí vuelve a generar dudas la resistencia a una mejor rendición de cuentas, considerando que las universidades funcionan con fondos públicos. Pero eso ¿justifica una reducción del presupuesto que podría llegar a ser del 70% en todo el año si no hubiera nuevas partidas? Ahí es donde el gobierno dejó abierto el terreno para la protesta. Enseguida vamos a analizar lo que el gobierno informó anoche que iban a depositar para ver cómo cambia eso las cuentas. Es decir, la pregunta es muy fácil. Si a estas horas ya les depositaron a las universidades lo que pedían. Porque si es así, entonces ¿por qué sería la marcha? Pero estamos analizando los números. Todo indica que el gobierno, ¿qué buscó con esto? Dejar en evidencia la opacidad de los gastos en las universidades, porque detrás de eso, para ellos, se esconde el uso político. Lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no, para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Detrás de ese uso político aparecen desde hace tiempo, no es de ahora, los nombres de dirigentes radicales que son los que justamente más se oponen al gobierno actual, como Martín Lustó y Emiliano Jacobiti. Los señalan por algo que sintetizó nuestro columnista Darío Lopérfido, también de origen radical. Estamos hablando de una declaración de un radical que se supone que el radicalismo siempre fue el partido de la institucionalidad, de la democracia, y esa declaración en boca de un tipo que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, o sea, él no lo dijo como un militante. Yo alguna vez te lo comenté y es muy propicio para mí volver a decirlo. Las universidades para el radicalismo son lo mismo que los sindicatos para el peronismo. Es el lugar donde acumulan poder, donde se financian las campañas electorales y donde hay
gente que tiene más dinero y vive como rico, y uno no sabe por qué, por toda la plata negra que circula en esos lugares. Bueno, y acá viene la pregunta. ¿Son cajas políticas las universidades? Probablemente si hoy yo hiciera una encuesta entre todos ustedes, muchos contestarían que creen que sí. Pero si a ustedes mismos yo les preguntara si están de acuerdo con la universidad pública, también contestarían que sí. Entonces, todo nos lleva de regreso al tema de cómo se gastan los presupuestos. Pero en los hechos, hoy se va a producir una marcha que probablemente va a ser la más importante hasta ahora con la administración, contra la administración de Milei. ¿Equivocó el gobierno su estrategia de conflicto metiéndose de lleno en un tema que está sentado en un consenso social tan amplio? Para eso habría que ver qué implica realmente la marcha de hoy. ¿Es una marcha en defensa de la educación pública o una marcha política? En estas horas, los rectores se preocuparon por destacar que la cabeza de la marcha va a ser solo integrada por el mundo universitario. Parece un mensaje destinado a no quedar pegados con todos los que van a terminar marchando hoy. A ver, los que hoy salgan a marchar también van a marchar al lado del kirchnerismo, de los sindicatos, de los piqueteros, que lo primero que hicieron en la gestión de Alberto Fernández fue quitar la exigencia de terminar el secundario para los hijos de los beneficiarios. Difícilmente llegaban a la universidad, ¿sí, no? O el gobernador Axel Kicillof, que cerró las escuelas en la pandemia y se resistía a abrirlas en su pelea con la ciudad de Buenos Aires. O Sergio Massa, bajo cuya gestión en economía también bajaron las transferencias a las universidades. Y que de hecho no hubo presupuesto el año pasado para este ejercicio, en parte por un acuerdo del que formó parte Massa. Entonces, hoy toda esa gente va a marchar, pero cuando ellos hicieron cosas que no tenían nada que ver con la educación pública o que no ayudaban, nadie marchó, ¿no? Entonces habrá quienes marchen hoy por la educación pública en forma sincera, pero también habrá muchos que van a marchar usando ese aglutinante, insisto, en el que hay un amplio consenso social, para atacar al gobierno. Hasta Cristina Kirchner, que no abrió la boca por el tema del dietazo de senadores, porque obviamente ya embolsa el doble con sus 2 pensiones, salió hoy a jactarse de la creación de 16 universidades durante los gobiernos K. Probablemente quien mejor sintetizó esta contradicción en la que nos mete de lleno la marcha por la educación pública fue la experta en educación Guillermina Tiramonti. Dijo lo siguiente: la marcha nos pone un revólver en la cabeza. ¿Estás de acuerdo con los simuladores o con los atropelladores? ¿Por sí o por no? ¿Por la foto con Massa o los chicos sin clases? ¿O marchás con los defensores o sos un destructor? Y concluyó: si las universidades sacaran a la luz sus cuentas y los criterios con que definen sus políticas pedagógicas y administrativas, podríamos entonces buscar nuevos caminos que nos acercaran a conseguir una universidad de alta calidad y con oportunidades más equitativas.